Capítulo 1. Un destino roto. Una nueva oportunidad. Luciana sintió un ardor intenso en el pecho mientras su respiración se volvía pesada. Estaba recostada en una cama fría de hospital, con su cuerpo debilitado tras años de enfermedad y tristeza. Había soportado una vida de engaño, de desprecio y desamor. Su esposo, Miguel, el hombre al que entregó su corazón, nunca la amó. Siempre prefirió a Amanda, su amiga de la infancia. Recordaba cómo, incluso en su lecho de muerte, su propio hijo la rechazó. Criado con el veneno de su padre y Amanda, la miraba con desprecio, sin reconocer el amor y sacrificio que ella había hecho por él. En sus últimos momentos, comprendió que su vida había sido un cruel desperdicio. Se aferró a una ilusión, se negó a ver la verdad y permitió que la humillaran hasta su último aliento. Pero entonces, sintió una calidez extraña, una luz cegadora, y de pronto abrió los ojos. El techo blanco y la decoración minimalista la hicieron parpadear con desconcierto. No estaba en el hospital, sino en su antigua habitación. Se sentó bruscamente y corrió hacia el espejo. Su rostro era joven, sus ojos llenos de vida y sin rastro de las líneas de expresión causadas por el sufrimiento. No puede ser, susurró, temblando. Buscó su teléfono con manos temblorosas y vio la fecha en la pantalla. Estaba de vuelta en su último año de secundaria, días antes de que Miguel le pidiera ser su novia. Una risa amarga escapó de sus labios. Renació. El destino le estaba dando una nueva oportunidad, y esta vez, no cometería los mismos errores. No permitiría que Miguel la engañara ni que Amanda la utilizara. Y lo más importante, viviría por sí misma. Cuando Miguel la buscó después de clases, con esa sonrisa encantadora que antes la había hecho suspirar, Luciana sintió una frialdad en su pecho. Él no la amaba. Nunca lo hizo. Luciana, he estado pensando en esto desde hace tiempo. ¿Quieres ser mi novia?, preguntó con una dulzura ensayada. En su vida pasada, su corazón habría latido desbocado. Habría aceptado sin pensarlo. Pero ahora, ella sabía la verdad. Le sostuvo la mirada, esbozó una leve sonrisa y respondió con firmeza: No, Miguel. No quiero. El rostro de Miguel se desfiguró de sorpresa. Él no lo sabía, pero este era el principio de su mayor arrepentimiento. Capítulo 2. Un nuevo rumbo. Luciana salió del salón con una sensación de alivio y determinación. Haber rechazado a Miguel en su primer intento de confesarle sus sentimientos era una pequeña victoria, pero sabía que el verdadero desafío estaba por comenzar. Esta vez, su vida no giraría en torno a él, sino a ella misma y su futuro. Respiró hondo y se dirigió a la biblioteca, su refugio desde que había decidido enfocarse en sus estudios. Sabía que para asegurar su independencia debía sobresalir académicamente y conseguir una beca en la universidad de sus sueños. No volvería a cometer los mismos errores, no desperdiciaría su tiempo en amores no correspondidos. Mientras organizaba sus libros, sintió una presencia conocida a su lado. Amanda, con su cabello largo y sonrisa encantadora, la observaba con curiosidad. Luciana, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó con voz dulce, pero Luciana sabía lo que se escondía detrás de esa apariencia inofensiva. En su vida pasada, Amanda había sido su amiga cercana, hasta que descubrió que todo era una farsa. En realidad, ella siempre había estado enamorada de Miguel y manipuló todo a su favor hasta quedarse con él. Pero ahora, Luciana no permitiría que la historia se repitiera. Dime, Amanda, respondió sin expresar emociones. Escuché que Miguel intentó hablar contigo hoy, comenzó Amanda, con fingida inocencia. Luciana arqueó una ceja. Ah, ¿y qué con eso? Amanda frunció los labios, claramente esperando otra reacción. Simplemente me sorprende que lo hayas rechazado. Pensé que te gustaba desde hace tiempo. Luciana sintió un deje de satisfacción al ver la sorpresa en el rostro de Amanda. En su vida pasada, había sido débil y predecible, pero esta vez no le daría ventaja a nadie. No todo es como parece, Amanda. Decidí enfocarme en cosas más importantes. Amanda trató de ocultar su desconcierto con una sonrisa forzada. Oh, ya veo. Bueno, si cambias de opinión, Miguel siempre estará allí. Dudo que eso pase, la interrumpió Luciana. De hecho, te lo regalo si quieres. Los ojos de Amanda se abrieron con sorpresa. No esperaba que Luciana le dejara el camino libre tan fácilmente. Sin embargo, lo que Amanda no sabía era que Luciana ya no sentía nada por Miguel. Después de aquella conversación, Luciana se sintió más motivada que nunca. La sensación de poder tomar decisiones sin estar atada a Miguel le daba una nueva perspectiva de libertad.
Se propuso concentrarse en su futuro y en las oportunidades que tenía por delante. Días después, recibió una carta de aceptación a un programa especial de preparación para la universidad. Era la confirmación de que iba por el camino correcto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente tenía el control de su destino. Mientras guardaba la carta con una sonrisa, una idea cruzó su mente: esta era su oportunidad de renacer, de construir una nueva vida sin cadenas del pasado. Capítulo 3. Un futuro diferente. Luciana sintió el alivio de haber rechazado a Miguel, pero al mismo tiempo, la incertidumbre de lo que vendría después. En su vida pasada, su mundo giraba en torno a él. Ahora, sin su compromiso, tenía el poder de decidir su propio camino. El día siguiente, en la universidad, caminaba por los pasillos con una sensación de libertad que nunca había experimentado. Los murmullos de los demás estudiantes no la inquietaban. Algunos se sorprendían al verla tan decidida y distante de Miguel, pero ella ya no le daría importancia a lo que pensaran los demás. Mientras tomaba asiento en el aula, sintió una mirada fija en ella. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Amanda. Su mejor amiga en la vida pasada, la mujer que en secreto siempre la traicionó. Ahora, sin embargo, Luciana estaba un paso adelante. «Luciana, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Amanda, con su habitual sonrisa dulce, pero sus ojos reflejaban cierta inquietud. Luciana suspiró, fingiendo confusión. «Claro, dime. ¿Es cierto que rompiste con Miguel?». Luciana asintió sin titubeos. «Decidí que no era lo mejor para mí». Amanda la miró con incredulidad. «Pero tú lo amabas. Siempre hablaste de él como si fuera lo más importante en tu vida. ¿Por qué cambiar de opinión tan de repente?». Luciana sonrió. «Oh, Amanda, si tan solo supieras». «Las personas cambian», dijo con calma. «Me di cuenta de que no era la relación que quería para mí. Es todo». Amanda apretó los labios y asintió lentamente. No parecía convencida, pero no insistiría más. Luciana se preguntó si Amanda ya habría comenzado su relación secreta con Miguel en esta línea de tiempo, pero no importaba. Esta vez, no habría una traición que la destruyera, porque ella ya había dejado atrás a Miguel antes de que pudiera lastimarla. Más tarde, cuando Luciana caminaba hacia la cafetería, sintió una presencia a su lado. «Miguel». «Luciana, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba seria, con un dejo de frustración. Ella lo miró sin rastro de emoción. «No tengo nada que decirte». «¿Por qué estás actuando así? ¿Qué te hice?». Luciana lo observó por un momento. Era extraño ver a Miguel intentando buscar respuestas. En su vida pasada, jamás le importó cómo se sentía ella. «No me hiciste nada», respondí sin alterarme. «Simplemente decidí lo mejor para mí». No tenía sentido seguir con algo que no funcionaba. Miguel frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. Tú siempre quisiste estar conmigo». Luciana sonrió levemente. «Supongo que cometí un error». Sin decir más, lo dejó atrás, sintiendo una satisfacción silenciosa. Miguel no lo sabía, pero esta vez, ella no sería la mujer que lo esperara ni la que sufriera por él. Estaba lista para un futuro distinto. Capítulo 4. Un encuentro inesperado. Los días en la universidad comenzaron a fluir con normalidad. Luciana se sentía más libre que nunca, sin la sombra de Miguel en su vida. Sus clases eran interesantes, sus compañeros eran agradables y poco a poco sentía que recuperaba la vida que le habían arrebatado en su otra existencia. Se había prometido a sí misma que no se aferraría al pasado y que Miguel ya no sería parte de su mundo. Sin embargo, el destino parecía disfrutar poniéndola a prueba. Aquella tarde, al salir de la biblioteca con un par de libros en la mano, sintió una presencia familiar cerca. Su cuerpo reaccionó antes que su mente y, al girar la cabeza, sus ojos se encontraron con Miguel. Estaba parado en el pasillo, recargado contra la pared con los brazos cruzados. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos la analizaban con intensidad. «No creí que te encontraría aquí tan pronto», dijo con voz calmada, aunque en sus ojos brillaba una chispa de interés. Luciana tomó aire y decidió mantener la compostura. No había razón para alterarse, ya no era la misma mujer desesperada por su atención. «La universidad es grande, Miguel. No es tan raro encontrarnos». «Tienes razón», concedió él, pero sin apartar la mirada de su rostro. «Pero me sorprende lo mucho que has cambiado. Antes eras diferente». Luciana sintió que su paciencia se ponía a prueba. ¿Qué esperaba Miguel?
¿Que ella siguiera siendo la misma chica enamorada y sumisa que lo idolatraba? Las personas cambian, Miguel dijo con firmeza. Y eso es algo bueno. Un destello cruzó el rostro de Miguel, como si sus palabras lo inquietaran. Sin embargo, antes de que pudiera responder, otra voz se entrometió en la conversación. Miguel, te estaba buscando. Luciana cerró los ojos un instante, reconociendo esa voz de inmediato. Amanda. Cuando abrió los ojos, Amanda ya estaba a su lado, tomándose confianzudamente del brazo de Miguel. Luciana la observó sin decir nada. Su expresión era la misma de siempre, dulce y encantadora por fuera, pero con un destello de superioridad en la mirada. Oh, Luciana, no te había visto, dijo Amanda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa verte aquí! Luciana le devolvió la sonrisa, pero sin esfuerzo alguno. El mundo es pequeño, supongo. Amanda soltó una risita y luego miró a Miguel. Miguel, te estuve esperando para ir juntos a la cafetería. Dijiste que querías hablar conmigo sobre algo importante. Luciana sintió una ligera punzada en el corazón, pero la ignoró. No le importaba. Ya no. Parece que tienes planes, dijo, dirigiéndose a Miguel. No quiero interrumpir. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin esperar una respuesta. No necesitaba escuchar más. Miguel y Amanda podían hacer lo que quisieran. Ella ya había tomado su decisión de no volver a involucrarse con ellos. Pero cuando avanzaba, pudo sentir la mirada de Miguel siguiéndola, como si algo en su actitud lo desconcertara. Y eso, aunque no quisiera admitirlo, le provocó una leve satisfacción. Luciana apretó los libros contra su pecho y sonrió para sí misma. Esta vez, ella era la que se alejaba primero. Capítulo 5. El destino toma un giro inesperado. Luciana nunca pensó que rechazar a Miguel cambiaría tanto su vida. Antes, cada día era una repetición de los mismos eventos, en los que su amor por él nublaba su juicio. Pero ahora, cada momento se sentía como un paso hacia su libertad. Las clases en la universidad se habían vuelto su refugio. Se sentía más motivada que nunca, explorando su potencial y enfocándose en sus estudios. Su vida social también había cambiado. Ahora pasaba más tiempo con sus amigos y disfrutaba de su independencia. Sin embargo, Miguel parecía no estar listo para dejarla ir. A pesar de haberla tratado con indiferencia en su vida pasada, ahora buscaba cualquier excusa para acercarse a ella. Se encontraba con él en los pasillos, en la cafetería y hasta en la biblioteca. Al principio, pensó que era coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que no lo era. Luciana, ¿podemos hablar?, le preguntó un día, deteniéndola después de clases. Ella lo miró con calma. Antes, se habría emocionado por su atención, pero ahora solo sentía indiferencia. No hay nada que decir, Miguel respondió con firmeza. ¿Por qué actúas así conmigo? Antes solíamos ser cercanos, insistió él, con una mezcla de frustración y confusión en sus ojos. Luciana suspiró. No tenía intención de explicarle la verdad, de contarle cómo recordaba su vida anterior y todo lo que había sufrido por él. Las cosas cambian, Miguel. Ahora estoy enfocada en mí misma, dijo con serenidad antes de alejarse. Miguel se quedó allí, observándola irse con el ceño fruncido. Por primera vez en su vida, sentía que algo estaba fuera de su control, y no le gustaba la sensación. Mientras tanto, Amanda no tardó en notar el cambio en Miguel. Ella siempre había sabido que él la prefería sobre Luciana, pero ahora, algo era diferente. Miguel, quien siempre había estado seguro de su relación con ella, parecía distraído, como si algo le preocupara. Miguel, ¿te pasa algo?, le preguntó Amanda una tarde, entrelazando su brazo con el de él. Él tardó en responder, su mente todavía en la conversación que tuvo con Luciana. No es nada, respondió, aunque en su interior sabía que algo había cambiado. Por otro lado, Luciana no pensaba en Miguel más de lo necesario. Disfrutaba su nueva libertad y, poco a poco, se abría a nuevas posibilidades. Entre sus compañeros de clase, comenzó a notar la presencia de un joven amable y atento, Daniel. Daniel era todo lo que Miguel no era. Respetuoso, divertido y siempre dispuesto a ayudarla en lo que necesitara. Su compañía se había vuelto agradable, y por primera vez, Luciana consideró la posibilidad de enamorarse de alguien que realmente la valorara. Una tarde, mientras estudiaban juntos en la biblioteca, Daniel le sonrió y dijo, «Me gusta verte así, Luciana. Pareces más feliz últimamente». Ella le devolvió la sonrisa. «Lo soy».
Estoy aprendiendo a priorizarme. Daniel asintió, admirando su determinación. En su interior, decidió que haría todo lo posible para ser parte de la nueva vida de Luciana. Mientras tanto, Miguel comenzaba a darse cuenta de que perder a Luciana no era algo tan simple como había pensado. Y lo peor de todo, no estaba seguro de por qué le molestaba tanto. El destino había dado un giro inesperado, y ahora, el juego había cambiado por completo. Capítulo 6. Rumores y miradas. Luciana caminaba por el campus con la cabeza en alto. Su determinación de vivir una nueva vida sin Miguel y sin el dolor del pasado seguía firme, pero pronto se dio cuenta de que su decisión estaba causando más revuelo de lo que había esperado. Desde el momento en que rechazó a Miguel y lo dejó plantado sin darle la más mínima oportunidad de recuperar su cercanía, los rumores comenzaron a extenderse como fuego en el campus. Al parecer, muchos de sus compañeros no podían comprender cómo había sido capaz de darle la espalda al chico más admirado de la universidad. ¿Escuchaste lo de Luciana?, preguntó una chica en voz baja a su amiga mientras pasaban junto a ella. ¿Qué lo rechazó? Lo sé, no lo puedo creer. Cualquiera mataría por estar con Miguel, pero ella simplemente lo dejó. ¡Qué estúpida! Luciana apretó los puños, pero no se detuvo. No necesitaba probarle nada a nadie, mucho menos a quienes solo la juzgaban sin conocer la historia completa. De todas formas, sabía que no tardaría en encontrarse con la persona que más deseaba evitar. Y así fue. Mientras caminaba hacia la biblioteca, vio a Miguel al otro lado del jardín. Estaba con su grupo habitual de amigos, pero su atención estaba completamente enfocada en ella. Luciana notó el ceño fruncido en su rostro y cómo sus mandíbulas se apretaban con tensión. A su lado, Amanda también la miraba, pero con una sonrisa victoriosa. Luciana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Amanda nunca había estado de su lado y que, en su vida pasada, había jugado un papel fundamental en su desgracia. Pero ahora, con la nueva elección que había hecho, ella no iba a permitir que su felicidad dependiera de esas dos personas nunca más. Con paso firme, entró a la biblioteca sin darle a Miguel la satisfacción de su atención. Sentía su mirada sobre ella, insistente y llena de frustración, pero se negó a mirarlo. Miguel no podía entenderlo. Nunca antes una chica lo había tratado de esa manera. Desde que era adolescente, siempre había sido el centro de atención, el chico más codiciado, aquel que podía conseguir cualquier cosa con solo pedirlo. Pero ahora, Luciana lo había desechado como si fuera nada. Hermano, en serio, deja de mirarla así, comentó uno de sus amigos, riendo. Si sigues con esa cara, cualquiera pensará que estás obsesionado con ella. Cállate, gruñó Miguel, alejándose de ellos. No entendía lo que le pasaba. En su mente, Luciana siempre había estado allí, siempre había sido su sombra, la chica dulce y comprensiva que nunca se apartaba de su lado. Era fácil tenerla, era cómodo, y aunque nunca la había amado, tampoco pensó que la perdería. Ahora que ella había cambiado, que ya no lo miraba con la misma devoción, algo dentro de él se removía de forma extraña. Luciana suspiró cuando finalmente encontró un lugar tranquilo dentro de la biblioteca. Se sentó frente a su escritorio con su computadora abierta, dispuesta a concentrarse en su nuevo futuro. Su plan era claro, seguir con su carrera, enfocarse en sus estudios y no permitir que el pasado la alcanzara. No importaba lo que dijeran los demás, ni los rumores, ni siquiera la mirada inquisitiva de Miguel. Ella tenía el control de su propia vida, y esta vez, nadie la haría dudar. Pero entonces, una sombra se cernió sobre su escritorio. Al alzar la vista, vio a un chico alto y de mirada cálida. Era un compañero de otra clase, alguien con quien había intercambiado pocas palabras antes, pero que ahora la observaba con curiosidad. Hola, Luciana, ¿verdad? Soy Esteban. ¿Puedo sentarme contigo? Luciana parpadeó, sorprendida. No esperaba que alguien se acercara a ella con tanta naturalidad, y mucho menos alguien con una sonrisa tan genuina. Finalmente, asintió y le indicó el asiento frente a ella. Claro, adelante. A medida que la conversación avanzaba, Luciana sintió algo extraño, tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, hablaba con alguien sin sentir la sombra de Miguel acechándola. Tal vez, solo tal vez, el futuro que había elegido sería mejor de lo que esperaba. Capítulo 7. Ecos del pasado y un presente incierto. Luciana nunca había imaginado que su vida en la universidad sería tan distinta de su vida pasada. En su primera oportunidad, se había dedicado por completo a Miguel, dejando de lado sus sueños y aspiraciones. Pero en esta nueva vida, ella era dueña de su destino.
A pesar de la determinación que había demostrado al rechazar a Miguel desde el inicio, él no había desistido del todo. La sorpresa de no tener a Luciana siempre disponible para él parecía haberlo descolocado. Ahora, la buscaba con miradas furtivas en los pasillos y encontraba excusas para hablar con ella en los descansos. Sin embargo, Luciana se mantenía firme en su decisión. Ese día, mientras caminaba por la facultad, se encontró con Amanda. La expresión de la joven era una mezcla de curiosidad y ligera incomodidad. «Luciana, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Luciana se detuvo, sin demostrar sorpresa. Sabía que tarde o temprano Amanda intentaría algo. «Dime». Amanda bajó un poco la voz, miró a su alrededor como si no quisiera que nadie más escuchara. «Escuché que Miguel ha estado prestándote mucha atención». Luciana se cruzó de brazos, levantando una ceja. «Eso debería preguntárselo a él, ¿no crees?». Amanda resopló levemente, pero rápidamente recuperó la compostura. «Solo quiero que sepas que Miguel y yo siempre hemos sido cercanos. No quiero que haya malentendidos», dijo con una dulzura fingida. Luciana sintió una punzada de irritación. En su vida pasada, había creído en cada una de las mentiras de Amanda, permitiendo que manipulara su relación con Miguel hasta que finalmente todo terminó en traición y dolor. Pero esta vez, ella era una nueva persona. «No te preocupes, Amanda. No tengo interés en Miguel. De hecho, si lo deseas tanto, puedes quedártelo sin problemas», dijo con una sonrisa tranquila. Amanda abrió los ojos con sorpresa, pero Luciana no esperó su respuesta y siguió su camino. Había cosas mucho más importantes en su vida ahora. Tenía estudios, nuevos amigos y un futuro prometedor. Horas más tarde, en la biblioteca, sintió una presencia a su lado. Sin necesidad de mirar, ya sabía quién era. «Luciana, ¿podemos hablar?», preguntó Miguel con una expresión seria. Ella cerró su cuaderno con calma y lo miró sin emociones. «Estoy ocupada, Miguel. Si es algo importante, dilo rápido». Él pareció desconcertado por su frialdad, pero no se rindió. «No eres la misma de antes. Antes siempre tenías tiempo para mí». Luciana contuvo una risa amarga. ¿Cómo había cambiado la situación? Antes, él era quien la ignoraba y menospreciaba. Ahora que ya no estaba tras él, parecía sentir su ausencia. «Las personas cambian», Miguel dijo con firmeza. «Y yo he cambiado». Se levantó, reunió sus cosas y lo dejó sentado allí, sin darle oportunidad de replicar. Luciana sabía que el pasado aún la perseguiría de una forma u otra, pero ella tenía claro su camino. No iba a dejar que su segunda oportunidad se desperdiciara por errores que ya no cometería. Capítulo 8. Encuentros inesperados. Luciana había logrado establecer su rutina universitaria sin interrupciones. Su vida giraba en torno a sus estudios, sus nuevas amistades y la libertad de no estar atada a un amor tóxico. Sin embargo, el pasado parecía aferrarse a ella de formas inesperadas. Una tarde, después de terminar una clase de economía, se dirigió a la biblioteca para estudiar. Necesitaba concentrarse, pero su mente estaba dispersa. Desde el incidente con Miguel en la cafetería, había sentido su presencia con más frecuencia de lo que le gustaba. Aunque evitaba a toda costa cualquier interacción con él, sentía su mirada persiguiéndola en los pasillos. Al llegar a la biblioteca, encontró una mesa libre y sacó sus apuntes. Se sumergió en sus lecturas, pero un murmullo cercano captó su atención. Levantó la vista y su corazón se detuvo por un instante. Amanda estaba en una esquina, hablando con Miguel. Su expresión era tensa, y Miguel se veía molesto. Aunque no podía escuchar lo que decían, podía leer la frustración en sus gestos. Respiró hondo y decidió ignorarlos. No valía la pena desgastarse con ellos. Sin embargo, antes de que pudiera retomar su lectura, sintió una presencia frente a ella. Levantó la mirada y encontró a Miguel mirándola con intensidad. «¿Podemos hablar?», preguntó él en voz baja. Luciana lo observó con frialdad. No había visto a Miguel tan insistente en su vida pasada. Antes, él la ignoraba o la trataba con desdén. Pero ahora parecía que no podía dejarla en paz. «No tenemos nada que hablar», dijo, volviendo su atención a su libro. «Por favor, Luciana», insistió él, con una expresión que casi parecía desesperada. Amanda llegó rápidamente y tomó a Miguel del brazo. «Miguel, no hagas esto aquí», le dijo con una sonrisa fingida,
pero Luciana notó la tensión en su voz. Es mi vida, Amanda, le respondió Miguel, soltándose. Luciana se cruzó de brazos. Si ya terminaste con tu drama, me gustaría seguir estudiando. Miguel la miró con frustración y parecía debatirse internamente. Finalmente, sin decir más, se dio la vuelta y se marchó, seguido de Amanda, quien le lanzó una mirada de odio antes de irse. Luciana exhaló lentamente. No podía negar que la actitud de Miguel la desconcertaba, pero no dejaría que eso la afectara. Su nueva vida era su prioridad. Y si el pasado quería arrastrarla de vuelta, ella se aseguraría de mantenerse firme en su elección. Capítulo 9. El pasado que insiste en volver. Luciana pensaba que la tranquilidad por fin había llegado a su vida, pero no podía estar más equivocada. Aunque Miguel y Amanda parecían haberse alejado de su rutina, ella sabía que eso no duraría para siempre. Y tenía razón. Una mañana, mientras tomaba un café en la cafetería de la universidad, revisando algunas notas de sus clases, una sombra se proyectó sobre la mesa. Al levantar la vista, su expresión se endureció. Miguel estaba parado frente a ella, con una mirada que reflejaba algo entre nostalgia y frustración. Luciana, ¿podemos hablar un momento?, preguntó él, con un tono más sereno de lo habitual. Ella suspiró y cerró su libreta con calma. No tenemos nada de qué hablar, Miguel. Por favor, solo dame unos minutos. Luciana dudó, pero al final asintió. Quisiera o no, tal vez era mejor escuchar lo que tenía que decir para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Miguel se sentó frente a ella y la observó en silencio por unos segundos antes de hablar. No entiendo qué pasó, Luciana. Antes parecías querer estar conmigo, y ahora, simplemente me evitaste por completo. Luciana contuvo una risa amarga. Si tan solo supiera. Si tan solo pudiera recordar lo que le había hecho en su otra vida, no tendría el descaro de hacer esa pregunta. Miguel, simplemente entendí que es mejor así. No era un amor real, era costumbre. Y la costumbre no es suficiente para seguir adelante con una relación. Miguel pareció incomodarse con esa respuesta. ¿Y entonces, no te importó en absoluto? ¿No había nada de verdad en lo que teníamos? Luciana lo miró directo a los ojos. Creo que la pregunta es, ¿te importaba yo a ti? Porque por lo que recuerdo, Amanda siempre estuvo antes que yo. Miguel abrió la boca para responder, pero no pudo negar la verdad de sus palabras. Luciana no iba a dejar que intentara justificar lo injustificable. Es mejor que sigamos cada quien su camino, Miguel. No hay nada que recuperar aquí. Miguel apretó los labios y desvió la mirada. Tal vez tengas razón. Luciana sintió un extraño alivio. Tal vez esta era la primera vez que él aceptaba una realidad sin intentar manipularla. Además, agregó Luciana con calma, tú y Amanda se merecen. No quiero interponerme entre ustedes. Miguel la miró con una expresión indescifrable, pero al final asintió. Supongo que eso es todo, entonces. Sin decir más, Miguel se levantó y se alejó. Luciana lo observó irse y sintió un peso menos sobre sus hombros. Esta vez, el pasado no volvería a atraparla. Capítulo 10. La encrucijada de los sentimientos. Luciana se encontraba en la biblioteca de la universidad, rodeada de libros y apuntes, intentando concentrarse en su estudio. Sin embargo, su mente divagaba una y otra vez hacia Miguel. Desde aquella confrontación en la cafetería, él había cambiado drásticamente su actitud. Parecía buscar cualquier excusa para acercarse a ella, para verla, para hablarle. Pero Luciana no podía permitirse caer en el mismo error de su vida pasada. Suspiró, frotándose las sienes. No quería pensar en Miguel. Ya había decidido alejarse de él y enfocarse en su propia vida, en su futuro. Pero su determinación se tambaleaba cada vez que lo veía mirándola con esa expresión de anhelo que nunca le había mostrado en su otra vida. ¿Otra vez distrayéndote, Luciana?, bromeó Sofía, su nueva amiga, sentándose a su lado con una sonrisa juguetona. Luciana sonrió, agradeciendo la interrupción. No exactamente, solo estoy pensando en muchas cosas. ¿Miguel?, preguntó Sofía, arqueando una ceja. Luciana suspiró y asintió lentamente. No quiero que vuelva a tener poder sobre mi vida, Sofía. He trabajado tanto para alejarme de él, para enfocarme en mí misma. Pero ahora se comporta de una manera tan diferente. Sofía le tomó la mano con comprensión. Luciana, tú eres la que tiene el control ahora. No él. Si no quieres volver a involucrarte,
está bien. Si necesitas tiempo para aclarar tus sentimientos, también está bien. Lo importante es que no tomes decisiones basadas en lo que él quiere, sino en lo que tú realmente deseas. Las palabras de Sofía resonaron en su corazón. Era cierto. En su vida pasada, había permitido que Miguel dictara su felicidad. Pero en esta vida, ella era dueña de su destino. Al día siguiente, Miguel la encontró en el campus y se acercó a ella con un gesto de incertidumbre. «Luciana, ¿podemos hablar?», preguntó, con una voz más suave de lo que ella recordaba. Ella lo miró con cautela. Aunque su corazón latía rápido, mantuvo la compostura. «Depende de lo que quieras decirme, Miguel». Él tragó saliva y después dejó escapar un suspiro. «No sé qué está pasando conmigo, Luciana. En el pasado nunca pensé mucho en lo que teníamos, pero ahora, cada vez que te veo, siento que algo está cambiando en mí. Y no puedo dejar de pensar en ti». Luciana sintió un nudo en el pecho. Si esta declaración hubiera ocurrido en su vida pasada, habría sido su mayor sueño hecho realidad. Pero ahora, era demasiado tarde. «Miguel, yo ya no soy la misma de antes», dijo con firmeza. «No puedo vivir esperando a que te des cuenta de lo que realmente quieres. He decidido seguir adelante con mi vida, y te sugiero que hagas lo mismo». Miguel se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Entiendo, pero no voy a rendirme tan fácilmente. Voy a demostrarte que puedo cambiar». Luciana no respondió. Sabía que Miguel estaba decidido, pero también sabía que ella ya no estaba dispuesta a esperar. Se alejó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente tenía el control de su destino. Capítulo 11. Enfrentando el pasado, Luciana sintió un leve escalofrío mientras revisaba sus notas en la biblioteca de la universidad. A pesar de todo lo que había logrado hasta ahora, sabía que el pasado no desaparecería tan fácilmente. Miguel y Amanda seguían rondando su vida, tratando de volver a atraparla en una red de engaños y manipulaciones. Sin embargo, ella ya no era la misma ingenua de antes. Su nuevo grupo de amigos se había convertido en su fortaleza. Clara y Adrián la animaban constantemente a enfocarse en su futuro, a no mirar atrás. Pero una parte de ella sabía que para cerrar completamente ese capítulo, tenía que enfrentarlo. Ese día, mientras caminaba hacia la cafetería del campus, una figura conocida le bloqueó el paso. «Miguel». «Luciana, tenemos que hablar», su voz sonaba seria, casi desesperada. Ella lo miró con calma, sin dejarse afectar. «No tenemos nada de qué hablar, Miguel. Por favor, solo escúchame». Luciana suspiró. Quizá era mejor escuchar lo que tenía que decir. Lo siguió hasta un banco en el jardín universitario. Miguel pasó las manos por su cabello, nervioso. «No entiendo qué pasó. Antes parecías interesada en mí, pero de repente cambiaste. Me evitaste, rompiste cualquier lazo conmigo. ¿Hice algo mal?». Luciana se cruzó de brazos. «Miguel, nunca fuiste realmente sincero conmigo. No quiero seguir en un juego donde siempre perderé. He decidido vivir mi vida sin esperar nada de ti». Miguel abrió la boca, pero se detuvo. Su expresión pasó del desconcierto a la frustración. «¿Es por alguien más? ¿Hay otro?». Luciana sonrió levemente. Antes, esas palabras la habrían hecho dudar, habría sentido culpa. Pero ahora solo le parecía irónico. «No necesito a otro para darme cuenta de que merezco algo mejor». Miguel pareció dolido. Pero Luciana no iba a caer en su trampa otra vez. «Espero que seas feliz, Miguel. Pero sin mí». Se levantó y se alejó sin mirar atrás. Por primera vez, sintió que de verdad había cerrado ese capítulo. Ahora, solo quedaba mirar hacia adelante. Capítulo 12. Decisiones y nuevos comienzos. Luciana observó su reflejo en el espejo, sintiendo una calma que no había experimentado en su vida pasada. Ya no había rencor ni dolor, solo la satisfacción de haber tomado las riendas de su destino. En esta nueva vida, ya no era la mujer desesperada por amor, sino una persona que se priorizaba a sí misma. La universidad se había convertido en su refugio. Su rutina estaba llena de clases, proyectos y nuevas amistades. Ya no había espacio para Miguel ni para Amanda en su mundo, aunque sabía que no podía evitar por completo sus intentos de acercamiento. Esa mañana, mientras organizaba sus notas, recibió un mensaje de Miguel: «¿Podemos hablar?». No era la primera vez que él lo intentaba, pero hasta ahora, ella siempre lo había ignorado. Sin embargo,
Algo dentro de ella le indicó que era hora de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Acordaron encontrarse en una cafetería cercana. Cuando llegó, Miguel ya estaba allí, con un semblante distinto al que recordaba. Se veía cansado, como si el peso de sus decisiones pasadas finalmente lo alcanzara. Gracias por venir, dijo él, con un tono que sonaba casi como un susurro. No tengo mucho tiempo, así que ve al grano, respondí con firmeza. Miguel bajó la mirada y suspiró antes de hablar. Lo arruiné, Luciana. Me equivoqué contigo y con todo lo que hicimos en el pasado. Amanda no era quien yo creía. Me usó, igual que yo te usé a ti. Luciana no sintió ni una pizca de alegría o satisfacción. En su vida pasada, habría soñado con escuchar esas palabras, pero ahora solo sentía indiferencia. No necesitas decirme esto, Miguel. Ya no importa. Pero para mí sí. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que lo lamento. Luciana asintió lentamente. Lo acepto. Pero eso no cambia nada entre nosotros. No hay vuelta atrás. Miguel cerró los ojos un momento y luego asintió. Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. Se despidieron con una simple inclinación de cabeza. Miguel había quedado atrás, y con él, todo el dolor de su vida pasada. Mientras caminaba de regreso a la universidad, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba completamente en paz. Ahora, su futuro le pertenecía solo a ella. Capítulo 13. La decisión final. El campus universitario estaba más tranquilo de lo habitual. El sol de la tarde acariciaba la piel de Luciana mientras caminaba por los senderos rodeados de árboles. Había pasado un mes desde el incidente con Miguel y Amanda, y aunque intentaba enfocarse en sus estudios, no podía evitar sentir la tensión en el aire. Miguel no había dejado de buscarla, y cada encuentro entre ellos se volvía más y más sofocante. En el fondo, sabía que Miguel no era el mismo que en su vida pasada. Él parecía confundido, afectado por su rechazo. Pero eso no cambiaba los recuerdos que Luciana llevaba consigo, ni el dolor que había soportado. Suspiró y entró a la biblioteca, su refugio favorito. Buscó una mesa cerca de la ventana y sacó sus apuntes. Intentó concentrarse en la lectura, pero su mente divagaba. Luciana. La voz la hizo sobresaltarse. Levantó la mirada y encontró a Miguel parado frente a ella. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de angustia y determinación. Necesito hablar contigo, dijo él en un tono bajo, casi suplicante. Luciana cerró el libro con calma y lo miró fijamente. No tenemos nada de qué hablar, Miguel. Él se sentó frente a ella sin esperar una invitación. Sé que he cometido errores, pero no entiendo por qué me estás tratando así. Antes parecías distinta. Luciana sintió una punzada en el corazón. Claro que era distinta. Había vivido una vida entera sufriendo por él, viendo cómo la despreciaba mientras amaba a Amanda. Pero eso él no podía saberlo. Miguel, lo nuestro nunca debió haber pasado. No estoy aquí para revivir errores del pasado. Quiero vivir mi vida, enfocarme en lo que realmente importa. Pero yo quiero estar en tu vida. Soltó él con desesperación. Desde que me alejaste, me he sentido perdido. Luciana respiró hondo. Había esperado este momento, pero no imaginó que Miguel realmente insistiría tanto. No puedes aferrarte a algo que nunca existió, Miguel. No estoy aquí para complacerte, ni para jugar a ser la chica que siempre estuvo para ti. Esta es mi vida y yo decido con quién compartirla. Miguel bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. ¿Eso significa que no tengo oportunidad alguna? Preguntó en voz baja. Luciana sintió un nudo en la garganta, pero no podía titubear. Significa que el amor no se mendiga. Y yo ya no voy a perderme por alguien que nunca me eligió de verdad. Miguel cerró los ojos con resignación. No había nada más que decir. Se levantó lentamente, lanzó una última mirada a Luciana y se alejó sin decir nada más. Luciana soltó el aire que había estado conteniendo. Esta era su decisión final. Ya no miraría atrás. Ahora, su futuro estaba en sus propias manos. Capítulo 14. Luciana sintió que su mundo se tambaleaba mientras caminaba de regreso a su departamento. Miguel la había buscado con desesperación, le había hablado con una mezcla de angustia y arrepentimiento, pero ella ya no era la misma de antes. Su corazón, que una vez había latido con fuerza por él, ahora solo sentía una frialdad inquebrantable.
Al llegar, se dejó caer en el sofá y suspiró. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana. Ana, ¿estás bien? Miguel parecía fuera de sí cuando te vi salir. Luciana se quedó mirando la pantalla. Ana siempre había sido una amiga leal, y ahora más que nunca valoraba su apoyo. Decidió responder con sinceridad. Luciana, estoy bien. Miguel intentó hablar conmigo, pero no hay nada más que decir. Poco después, otro mensaje llegó, pero esta vez no era de Ana, sino de Miguel. Miguel, por favor, Luciana, dame una oportunidad para explicarme. No puedo perderte otra vez. Frunció el ceño. ¿Otra vez? Esa frase le pareció extrañamente familiar, pero la ignoró. Su decisión estaba tomada. No había marcha atrás. A la mañana siguiente, Luciana se centró en su vida universitaria. Asistir a clases, estudiar, disfrutar su libertad. Todo marchaba bien hasta que, al salir del campus, vio a Miguel esperándola junto a su auto. Luciana, por favor, solo déjame hablar contigo. Ella cruzó los brazos y suspiró con paciencia. Ya te dije todo lo que tenía que decir. No hay nada más que discutir, Miguel. No puedo aceptar eso, dijo él con firmeza. Me equivoqué, lo sé. Pero tú no sabes todo. Hay algo que necesito decirte. Luciana sintió una punzada de curiosidad, pero rápidamente la sofocó. No podía permitirse volver a caer en su juego. No importa lo que tengas que decir. Mi decisión está tomada. Miguel la miró con desesperación, pero finalmente asintió. Entiendo. Pero si alguna vez quieres escucharme, aquí estaré. Luciana no respondió y siguió caminando. No iba a darle más oportunidades. Por primera vez en mucho tiempo, su vida le pertenecía solo a ella. Capítulo 15. La verdad sale a la luz. Luciana nunca había sentido tanta claridad como ahora. Después de meses de evitar a Miguel y de centrarse en sus estudios, su mundo finalmente se sentía propio. Sin embargo, el destino no parecía permitirle una vida tranquila. Era una tarde nublada cuando recibió un mensaje de Amanda. Luciana miró la pantalla con el ceño fruncido. Necesito verte. Es importante. Por un momento, pensó en ignorarlo. Pero su curiosidad la superó. Amanda nunca había sido alguien que le pidiera cosas directamente, y el tono del mensaje no era el de alguien con intenciones hostiles. Con un suspiro resignado, respondió con un escueto ¿dónde? La cafetería cercana al campus era un lugar neutral. Cuando Luciana llegó, Amanda ya la esperaba. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban al sostener su taza de café. Gracias por venir, dijo Amanda con una voz que apenas era un susurro. Luciana cruzó los brazos, esperando. No había razón para fingir cortesía con alguien que había contribuido a su infelicidad en su vida pasada. Amanda suspiró, como si reunir valor le costara el alma. Necesito decirte la verdad. Sobre Miguel y sobre todo lo que pasó antes. Luciana arqueó una ceja, pero no dijo nada. Cuando Miguel empezó a salir contigo, yo ya estaba enamorada de él, confesó Amanda, con una sonrisa amarga. Pensé que si me quedaba a su lado, algún día se daría cuenta de que yo era la mejor para él. Pero nunca terminó de dejarte. Siempre volvió a ti. Luciana sintió un nudo en el estómago. En su vida pasada, había sufrido viendo cómo Miguel se alejaba de ella para estar con Amanda. Miguel siempre me comparó contigo, continuó Amanda, mirando fijamente su taza. Incluso cuando finalmente estábamos juntos, nunca dejó de mencionarte. Era como si, aunque te despreciara, no pudiera dejar de pensar en ti. Y ahora que has renacido y tomado un camino diferente, parece que lo ha entendido. Luciana sintió una extraña sensación de alivio. No porque Miguel estuviera arrepentido, sino porque todo encajaba. Ella ya no formaba parte de ese triángulo enfermizo, y lo único que le importaba era su propia felicidad. No me interesa lo que haga Miguel ahora, dijo Luciana con calma. Estoy viviendo mi vida y no tengo intención de volver atrás. Amanda asintió lentamente. Lo entiendo. Solo quería explicarme. Y pedirte perdón. Luciana observó a Amanda por unos segundos. No esperaba una disculpa. Tal vez en su vida anterior la habría anhelado, pero ahora, ya no le importaba. Acepto tu disculpa, dijo finalmente. Pero no por ti, sino por mí. No quiero cargar con el resentimiento de una vida pasada. Amanda cerró los ojos con un suspiro de alivio.
Luciana se levantó, sintiéndose más liviana que nunca. Sabía que Miguel la buscaría pronto, pero ella ya había tomado su decisión. Su futuro era solo suyo, y nadie la haría retroceder. Capítulo 16. Un nuevo comienzo. Luciana se sentó en su escritorio, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana. Su corazón latía con calma, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Su nueva vida universitaria era todo lo que había soñado: independencia, amigos que la valoraban y una paz que jamás imaginó que podría tener. Las noticias sobre Miguel y Amanda habían dejado de interesarle. Sabía que Amanda estaba furiosa porque Miguel no le había propuesto matrimonio después de todo, y que Miguel se encontraba sumido en una extraña melancolía, pero eso ya no era asunto suyo. «Luciana, ¿lista para salir?», preguntó Daniela, su mejor amiga. Luciana sonrió y asintió. Hoy era un día especial. No porque tuviera una cita, sino porque estaba disfrutando de su vida, sin cadenas del pasado, sin arrepentimientos. Mientras caminaba por la universidad, respiró hondo. Esta vez, había elegido su propio camino. Y no cambiaría esa decisión por nada. Epílogo 1. Amanda y su amor incompleto. Amanda se miró en el espejo, ajustando su vestido caro y elegante. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer hermosa, pero en sus ojos solo había frustración. Desde que Luciana había desaparecido de la vida de Miguel, todo lo que alguna vez había dado por sentado se había desmoronado. Al principio, pensó que lo tenía todo bajo control. Miguel había dejado de lado a Luciana, tal como ella siempre había deseado. Finalmente, su amor de la infancia estaba a su lado. Pero con el tiempo, algo se sintió diferente. Miguel no le proponía matrimonio. No hablaba de un futuro juntos. No la miraba con la devoción con la que Amanda pensaba que lo haría una vez que Luciana desapareciera. Se suponía que después de que Luciana se fuera, Miguel le pediría estar juntos formalmente. Que su relación fuera pública, que todos vieran que ella era la mujer que había ganado su corazón. Pero nunca llegó ese momento. Él seguía con ella, sí, pero no la amaba como ella quería. A veces, cuando él pensaba que nadie lo miraba, su expresión se tornaba distante. Como si estuviera recordando algo, o a alguien. Amanda intentó de todo. Lo complacía, se mostraba paciente, lo apoyaba en todo. Pero Miguel nunca la trató con la misma calidez con la que había tratado a Luciana en el pasado. Los rumores comenzaron a circular. Dicen que Miguel solo está con Amanda porque no tiene otra opción. No se casan porque él aún piensa en su ex. Amanda ganó, pero no parece feliz. Esas palabras la carcomían. Una noche, incapaz de soportarlo más, enfrentó a Miguel. «¿Por qué no me amas como me amabas antes?», le preguntó, con la voz temblorosa. Miguel la miró con cansancio. «Amanda, ¿alguna vez me viste amar a alguien más?». Su pregunta la dejó helada. Yo pensé que después de que Luciana se fuera, todo sería como antes. Miguel suspiró. No todo es como antes. Esas palabras sellaron su destino. Amanda ganó, sí. Pero su victoria fue vacía. Porque, al final, nunca tuvo el amor de Miguel como lo había imaginado. Y quizás, en el fondo, nunca lo tuvo realmente. Epílogo 2. Un futuro elegido por mí. El sonido de risas infantiles resonaba en el amplio jardín de su hogar. Luciana observaba la escena desde el balcón, con una taza de café en las manos, sintiendo la brisa cálida de la tarde acariciar su rostro. Sus hijos corrían por el césped, persiguiéndose entre sí mientras su esposo los animaba con una gran sonrisa. Era una imagen que jamás había imaginado en su vida pasada, una escena que en otro tiempo habría parecido una fantasía inalcanzable. Habían pasado años desde que renació y decidió cambiar su destino. Desde el momento en que rompió su compromiso con Miguel y dejó atrás aquella relación que solo la había llenado de dolor, su vida había tomado un rumbo completamente diferente. No fue fácil. Tuvo que soportar críticas, decepciones y momentos de duda. Pero al final, cada elección valió la pena. Después de rechazar a Miguel, se enfocó en sus estudios con una determinación renovada. En su vida pasada, nunca había llegado a graduarse. Su tiempo lo había desperdiciado tratando de ser la esposa perfecta para alguien que nunca la valoró. Pero en esta vida, las cosas fueron distintas. Ingresó a la universidad con pasión y disciplina, demostrando que era capaz de alcanzar cualquier meta que se propusiera. Hubo noches de desvelo, exámenes difíciles y momentos en los que pensó que no podría más. Pero nunca se rindió. Años después,
Se convirtió en una reconocida profesora universitaria. Su amor por el conocimiento y la enseñanza la llevaron a ser una de las más respetadas en su campo. No solo impartía clases, sino que también escribía artículos académicos, participaba en conferencias y ayudaba a jóvenes estudiantes a alcanzar sus propias metas. Era algo que en su vida anterior jamás había imaginado, tener un propósito más allá de complacer a los demás. Y en medio de todo ese crecimiento personal, encontró el amor verdadero. Su esposo no era alguien que la miraba con indiferencia ni la hacía sentir insuficiente. No era alguien que la comparaba con otra mujer. Era un hombre que la valoraba, que admiraba su inteligencia y apoyaba sus sueños. Siempre supe que llegarías lejos, le dijo él una noche, mientras la abrazaba después de una conferencia importante. Luciana había sentido en ese momento una calidez en el pecho que nunca antes había experimentado. Su amor no fue apresurado ni forzado, sino construido sobre una base sólida de respeto, admiración y apoyo mutuo. Y fruto de ese amor, nacieron sus hijos, dos pequeños que llenaban su hogar de alegría y travesuras. Unas manitas pequeñas tiraron de su vestido, sacándola de sus pensamientos. «Mamá, ¿vienes a jugar con nosotros?». Luciana miró a su hija, una niña de ojos brillantes y sonrisa inocente. Bajó la taza de café y acarició su cabello. «Por supuesto», respondió con ternura. Bajó las escaleras y caminó hacia el jardín, donde su esposo la recibió con una sonrisa y sus hijos la rodearon con risas emocionadas. Mientras los abrazaba, supo con certeza que todo había valido la pena. Había renacido con una nueva elección, y esta vez, había elegido la felicidad. Una vida plena, una carrera que amaba y una familia que la llenaba de amor. Nada de lo que perdió en su vida pasada importaba ahora, porque había ganado mucho más. Y nunca, jamás, volvería a mirar atrás. Epílogo. Lo que nunca valoré. Miguel observó desde la distancia, con una expresión que mezclaba nostalgia, arrepentimiento y un vacío imposible de llenar. Luciana estaba allí, en el escenario del auditorio de una prestigiosa universidad, rodeada de colegas y estudiantes que la aplaudían con admiración. Vestía un elegante traje formal, su cabello recogido en un moño sofisticado y su rostro iluminado con la seguridad de una mujer que había alcanzado todo lo que se propuso. Se veía radiante. Exitosa. Plena. El presentador la anunció como una de las académicas más influyentes del país, una mujer que había dedicado su vida a la educación y que inspiraba a cientos de jóvenes. La ovación fue ensordecedora. Miguel apretó los puños. En otra vida, esa mujer había sido su prometida. En otra vida, ella lo había amado incondicionalmente, se había aferrado a su compromiso con él, soportando desprecios, infidelidades y humillaciones. Había sido la mujer que siempre estuvo a su lado, esperando que él la mirara con amor. Pero él nunca lo hizo. Él había elegido a Amanda. Había creído que siempre tendría a Luciana como una opción segura, que su devoción por él nunca cambiaría, que su amor lo soportaría todo. Hasta que dejó de hacerlo. Cuando ella rompió el compromiso y se alejó de su vida, Miguel sintió alivio al principio. Pensó que era lo mejor, que ahora podría vivir libremente su historia de amor con Amanda sin ninguna atadura. Sin embargo, con el paso de los años, la sensación de alivio fue reemplazada por algo que nunca había sentido antes, el peso del arrepentimiento. Amanda no fue la pareja ideal que imaginó. La relación, construida sobre ilusiones y mentiras, terminó desmoronándose. Se casaron, sí, pero el matrimonio fue un fracaso. Amanda siempre fue una mujer egoísta, que lo buscó solo cuando necesitaba algo, que nunca lo apoyó, que lo criticaba por todo. Se divorció años después, con una amarga sensación de vacío. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de la verdad que se había negado a aceptar por tanto tiempo. Había perdido a la única mujer que realmente valía la pena. Luciana había seguido con su vida. Se convirtió en una profesional exitosa, en una mujer respetada y admirada. Y no solo eso. Encontró el amor. Desde su asiento en el auditorio, Miguel vio como un hombre subía al escenario con un ramo de flores y se acercaba a Luciana con orgullo y cariño en los ojos. Ella lo recibió con una sonrisa cálida, una que nunca le dio a él. Un anillo brillaba en su dedo anular. Tenía un esposo que la amaba y la valoraba. Tenía una familia, hijos que la miraban con admiración. Y Miguel. Miguel estaba solo. Había perdido a la única mujer que alguna vez pudo haberlo amado de verdad. Y ahora, no importaba cuánto la deseara de vuelta. Ella nunca miraría atrás.